Pablo, ustedes están completos en Cristo, están completos en Jesús, tienen todo lo que necesitan. Él es todo y lo suple todo en ustedes. Están completos en Cristo. Y vemos que, ¿cuál es esta herejía que está hablando Pablo? Algunos dicen, bueno, hay rudimentos judaizantes, legalismo o estas otras cosas. Sin embargo, algunos comentaristas piensan que Pablo presenta una elevada cristología. Esto es la doctrina de Cristo, presenta una elevada cristología, por lo que cabe pensar que de algún modo los falsos maestros rebajaban la supremacía de Cristo. Evidentemente pensaban que Cristo no era sino un comienzo para avanzar la madurez espiritual. Era necesario seguir sus reglas y prácticas. Puede que hablaran de Cristo en términos afectuosos, pero en el último análisis le veían como un ser creado y por tanto como menos que Dios. Le veían como alguien bueno, un buen maestro, un maestro ético, un maestro bueno que les podía ayudar a elevar su nivel espiritual, pero era un ser creado. No lo veían como Dios. Y estas falsas doctrinas tenían un aspecto helenista. Helenista significa griego, de los griegos, y la expresión sabiduría y conocimiento en el versículo 2:3 puede apuntar a ciertas raíces griegas o quizá el ascetismo, y eso es lo que creen algunos historiadores o comentaristas, que el ascetismo es lo que estaba dañando a esta iglesia. ¿Y qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es severo trato del cuerpo. Bueno, el ascetismo afirma que la santidad se consigue a través de la negación de los apetitos corporales, los placeres físicos y la búsqueda de un tratamiento severo del cuerpo. Si yo me voy a una montaña, y así empezaron los monasterios, ¿verdad? Si yo me voy a una montaña y no como esto, y no veo esto, y no hago esto, voy a ser más santo. Y si yo me latigo por aquí, me latigo por acá, quizá voy a ser más santo. Penitencia y ese trato duro. Y quizás si yo hago ayunos de 20 días, voy a ser más santo. Y fíjense, ese trato duro del cuerpo. Todas estas disciplinas tienen su lugar, pero van a mostrar que no son de provecho, porque muchos decían: no manipulen, no coman, no hagan esto. Y muchos empezaron en Colosas a querer decir: no hagan esto, porque esto no es santo. Pero al final del día, Cristo es el único que Él nos da su justicia. No es por nada de lo que nosotros hagamos que somos santos en Cristo. Es cierto, tenemos que avanzar en santidad, pero Cristo es el centro de Colosenses. Y algunas personas que promueven el ascetismo, el crecimiento en piedad se obtiene al restarle importancia a lo físico. Por ejemplo, el comer, el dormir, el acentuar lo espiritual, meditación y oración. En el monasticismo de los monasterios que le decía antiguo, el ascetismo fue practicado por religiosos y comunidades. Y todavía existen órdenes hoy que dicen: si yo me alejo y me voy a volver más santo. Pero el problema es que el ascetismo produzca santidad. El aislarte no produce santidad. El tratarte tu cuerpo severamente no produce santidad. Porque tú te puedes ver el más bien por fuera, ir al gimnasio, tener el dinero que quieras, hacer lo que quieras, y tu corazón está perdido. Cristo no es tu tesoro y Cristo no es lo primero para ti. Al final del día, el Timoteo dice que el ejercicio, que es bueno, todos lo necesitamos, para poco aprovecha, pero la piedad, dice, aprovecha para esta vida y para la eterna. Así que al final del día no se trata de vivir una vida de libertinaje ni una vida de legalismo, sino una vida centrada en Cristo. Decir: Señor, ¿cómo puedo honrarte a ti? Y eso es lo que vamos a ver hoy en Colosenses 1. Les quise dar esa introducción larga de Colosenses para que tengan un contexto de lo que vamos a estar predicando estas próximas semanas. Ahora, vamos al pasaje.
Pablo en el versículo 1 dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Miren qué bonito. Hoy el tema es: conoce la voluntad de Dios, vive una vida digna de Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo? Yo soy apóstol de Jesucristo. Él fue comisionado y fue apóstol de Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Por la qué? La voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Pablo en Hechos 9 iba camino a Damasco. Saulo es un nombre, es el mismo nombre. Saulo y Pablo es el mismo nombre. Es como que digan Michael y Miguel. No es que antes de Cristo Saulo se llamaba Saulo y después de Cristo se llamaba Pablo. No, sino que es como que ustedes y nosotros. Yo venía de Honduras y me llamaba Jensel y ahora me llamo Jensel, ¿verdad? Ahora me llamo Jensel. Eso es la que es en dos idiomas distintos. Entonces, no sé cómo se dice Jensel en inglés, pero bueno, es un ejemplo. Michael y Miguel es mejor. Michael y Miguel es un ejemplo. Entonces, Saulo, el mismo Pablo, mataba cristianos. Él mataba cristianos. Él estuvo a los pies de Esteban cuando fue apedreado y martirizado. Y Saulo mataba cristianos. Y un día iba hacia Damasco. Saulo iba hacia Damasco. ¿Y qué sucede cuando iba hacia Damasco, Saulo? Se le aparece Jesucristo. Se le aparece Jesucristo como una luz radiante. Y aparece y dice que quedó ciego. Saulo quedó ciego. Y le dijo Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo tuvo una conversión dramática. El Señor mismo lo derribó, su incredulidad, y lo salvó. Y le dijo: vas a ir allá a tal lugar y vas a encontrar a alguien en la calle derecha. Vas a encontrar a Ananías y vas a encontrar a alguien y te va a sanar. Y luego Ananías, vemos que Ananías, el Señor le dice, miren lo que le dicen en Hechos 9:15. A Ananías, que Dios usó para que Saulo recobrara la vista, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Escuche bien. Ve a sanarle los ojos, porque quedó ciego, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escogido me es este. Entonces Pablo fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios está en algo, cuando Dios decreta algo, cuando Dios determina algo, se cumple porque se cumple. Nada ni nadie. Salmo 115:4 dice: Dios hace lo que le place. Él es soberano. Entonces vemos que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo fue alguien también que Dios lo apartó. Y a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro. Entonces vemos que primero, mi primer punto es: la voluntad de Dios es que perseveres en la oración con acción de gracias para que otros conozcan a Jesús. La voluntad de Dios es que perseveres en la oración con acción de gracias para que otros conozcan a Jesús. Agradece a Dios por eso. Pablo no fue el que fundó la iglesia. ¿Y qué dice Pablo de Colosas? Él no fundó la iglesia de Colosas. Dice: a los santos fieles hermanos que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Qué amor de Pablo. Pablo agradece a Dios. Ahora tú también debes agradecer por otros cristianos, por iglesias en tus países, otros cristianos en la ciudad. Filipenses 1:15-18 dice Pablo que muchos predican a Cristo por envidia o por ganancia, pero dice Pablo: yo me regocijo si predican, ya sea por ganancia o por envidia, yo me regocijo. Ahora, si no predican el evangelio, Gálatas nos dice que no hay otro evangelio. Gálatas nos dice que no existe otro evangelio. Solo existe el evangelio de Jesucristo. Y gloria a Dios si alguien más lo predica. Oremos, no pensemos solo en nuestro reino,
Si no, pensemos en otros también. Oremos por otros para que el Señor pueda ayudarnos en eso. Luego vemos aquí que la voluntad de Dios es que perseveres en la oración. Y Pablo dice: gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Ahora quiero decirles, algunos de ustedes quizás están preguntándose: ¿qué es la voluntad de Dios? Como comencé al principio, la voluntad de Dios no es fácil definirla. Sin embargo, algunas personas, y hoy vamos a ver, si leen conmigo en el versículo 9, dice: no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, hay diferentes palabras griegas para eso. Está boulé, está telema, y la palabra que usa aquí para la voluntad de Dios en el versículo 9 es telema. Y esto significa, primero, boulé indica con frecuencia el plan providencial de Dios, el cual es predeterminado e inflexible. Por ejemplo, y esto lo tomé de R.C. Sproul, de un libro que se llama La voluntad de Dios. Cuando Jesús dice en Hechos 2:23, Jesús fue entregado por el plan determinado, boulé, y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Entonces hay una voluntad de Dios que va a pasar porque va a pasar. Estaba determinado de que iba a morir Jesús en la cruz, y iba a pasar porque iba a pasar. Esa era la voluntad de Dios. ¿Ok? Luego, la palabra telema, vemos que la palabra telema, en este sentido, cuando leemos la palabra telema, dice: la palabra telema posee una rica diversidad de significados. Se refiere a lo que es conveniente, lo que se desea, lo que se pretende, lo que se decide o lo que se ordena. Y aquí tenemos las ideas de consentimiento, deseo, propósito, resolución y mandato. La fuerza de los diversos significados se determina por el contexto en que aparece. Entonces, la palabra telema es este deseo, es este propósito. Entonces, la voluntad de Dios es sus propósitos, sus deseos, sus resoluciones y lo que Él quiere mostrarnos a nosotros. Y Él lo ha revelado a través de su revelación, su revelación secreta, que no la conocemos, y a través de su revelación de su voluntad revelada. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y su voluntad es aquello que Él nos ha revelado y que nos ha dejado en la Escritura, que son sus propósitos, sus deseos, y que Él quiere que nosotros le sigamos y le obedezcamos y le escuchemos y lo pongamos en práctica y lo pongamos por obra. ¿Por qué? Porque Él ha dejado su voluntad revelada. Entonces, si su voluntad revelada hacia nosotros es en Cristo, la palabra debe ser nuestra guía en cómo debemos nosotros conducirnos en esta vida. Y no hay respuestas fáciles. Yo no vengo aquí a decirles que la voluntad de Dios es decirles qué les va a pasar mañana y qué les va a pasar pasado, porque Él ya nos dejó su voluntad revelada en su palabra, y nosotros vamos a su palabra, y en la multitud de consejo a través de la palabra de Dios tomamos decisiones en la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así como Dios escogió a Pablo, Dios escogió a Timoteo, Dios escogió a los santos de Colosas, y Dios nos escogió a nosotros. Y si estás en Cristo, si eres de Él, por la voluntad de Dios has sido apartado por Dios, para Dios, en Cristo, por Cristo y para su gloria. Eres un santo y escogido de Dios por su soberana voluntad.
Y miren, ¿qué significa ser santo? Dice los santos de Colosas. Bueno, la palabra santo significa alguien que está apartado para Dios. Alguien, por así decirlo, exclusivamente suyo. Eres de Cristo, estás apartado para Él. En el Antiguo Testamento apartaban, santificaban el tabernáculo, los utensilios, y eran algo santo. Por ejemplo, hoy vamos a tener la cena del Señor, y es algo santo, es un sacramento, es algo sacro, santo, es algo apartado. Pero cuando Pablo dice a los colosenses, ustedes son santos, dice, han sido apartados por Dios, le pertenecen a Cristo, son de Cristo, son de Él. Y eso nos hace, dice que en el Antiguo Testamento los cristianos, como aquellos a quienes Dios ha seleccionado para que bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo puedan ser hechos a través de la santidad partícipes en el reino de Dios. Y no es tu santidad, es la santidad, la justicia de Cristo transferida a nosotros. Somos santos porque Jesús transfiere su justicia y Él toma nuestro pecado. Él se hace ofrenda por nuestro pecado. Y aunque Pablo, miren el versículo 3, no los conocía, Pablo oraba por ellos. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y Pablo no los conocía. ¿Dónde dice que no los conocía? En Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Recuerden, el conocimiento de la voluntad de Dios es conocer a Cristo, y ese va a ser nuestro segundo punto. Miren lo que dice Colosenses 1:2: perseveren en la oración y velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Entonces, primero oremos, perseveremos en la oración con acción de gracias, para que Dios salve personas, para que sean santos en Cristo, perdonados sus pecados. Y segundo, la voluntad de Dios es que conozcan el misterio de Cristo, el Evangelio, personas de todo el mundo. Escuchen bien, la voluntad de Dios es que conozcan el misterio de Cristo, el Evangelio, personas de todo el mundo. ¿Qué es un misterio? En la Biblia, un misterio es algo que no había sido revelado y ahora fue revelado. Eso es un misterio. No es algo misterioso así de miedo, de horror. No está hablando de eso. Está hablando de algo que no había sido revelado y fue revelado. ¿Y el misterio de Cristo fue revelado ya? Sí, ya se nos dio el misterio de Cristo, que es el Evangelio. Entonces, la voluntad de Dios es que conozcan el misterio de Cristo, el Evangelio, personas de todo el mundo. Miren lo que dice en el versículo 4: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús, en Colosenses 1:4, y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces, la voluntad de Dios es que personas de todo el mundo conozcan a Jesús y sean salvos, que conozcan a Cristo, que confíen en Cristo, que tengan esta fe en Cristo Jesús que los colosenses tenían, y este amor por otros santos. ¿Les recuerda eso a los 2 mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Evangelio, es dejar tu vida atrás, arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús.
en la vida, muerte, resurrección de Cristo para perdón de tus pecados. Y ahora, a causa de esto, dice, tenemos esperanza reservada para nosotros en los cielos. Hay un lugar seguro para los que estamos en Cristo. Estaremos con Él por la eternidad. Y de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, en el Evangelio. No hay otro en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y la voluntad de Dios es que este Evangelio llegue a todo el mundo y debemos ser parte de ello. Mira lo que dice el versículo 6, que ha llegado hasta ustedes, dice, por parte de Epafras. ¿Se acuerdan? Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Y sabemos que no todas las personas del mundo se van a salvar, porque hay personas que rechazan a Cristo, pero sí sabemos que Dios va a salvar a personas de toda lengua, tribu y nación. Y sabemos eso porque la Biblia nos recuerda que nosotros debemos predicar la palabra. Así como llegó a Colosas, debe llegar a todo el mundo. Debe llegar a Louisville, a Indiana, a Cuba, a Honduras, a México, a todos lados. Debe llegar la palabra del Señor. Y miren lo que dice el versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Epafras fue y plantó esta iglesia, fundó esta iglesia, y esa es la forma de las misiones. Las misiones es ir y para predicar el Evangelio y establecer iglesias donde el Evangelio no ha sido predicado. Y gloria a Dios por eso, porque el Evangelio puede ser predicado en otros lugares. Y el mismo Epafras oraba para que ellos conocieran toda la voluntad de Dios. Miren lo que dice Colosenses 4:12. Afirma: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Él estaba en la cárcel con Pablo. Dice siempre, cuando enviaron la carta, cuando enviaron la carta después, les envía saludos, dice, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Qué bonita oración. Yo quiero que tú estés completo, seguro, firmes en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que conozcas a Cristo, el misterio del Evangelio. Y no lo conoces solamente el día que fuiste salvo, lo conoces por la eternidad. Lo conoceremos plenamente por la eternidad, así como Él nos ha conocido. Y Pablo mismo lo va a decir en el capítulo 2. Así que como recibieron, dice, el Evangelio, así anden en Él. Así anden en el Evangelio. El Evangelio no solo es para el día que lo recibimos. El Evangelio también es para vivirlo, para andar dignos de Jesucristo, para vivirlo el resto de nuestras vidas. Y Epafras sabía, dice, yo oro por ustedes que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios en Cristo es que seamos como Él, que seamos como Jesús, que seamos conformados a la imagen del Hijo. Entonces, mi tercer punto es: la voluntad de Dios es que anden dignos de Jesucristo. Esto es santificación, ser más como Jesús. La voluntad de Dios es que anden dignos de Jesucristo. Esto es santificación, ser más como Jesús. Ahora dicen ustedes, bueno, yo quería saber de la voluntad de Dios qué hacer con mis problemas. ¿Saben que lo interesante de eso es que cuando conocemos más a Cristo, descansamos más en Él y Él nos guía más? Y como que Él usa su palabra, Él la usa para guiarnos.
¿Qué dice Salmo 119, 115? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Alguien sin Cristo es ciego en plena luz del día. Pero si tú crees, ¿se fijan? Ya los estoy poniendo a prueba, porque aún cuando estamos en Cristo, creer esto requiere fe, requiere confianza en Él. Y decir: Señor, si yo me alimento más de tu palabra, si yo camino contigo y te conozco más, tú vas a guiar mis pasos. Se requiere fe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que nosotros queremos? Ayúdame con este problema. Ayúdame a encontrar este trabajo. Ayúdame a a comprar una casa, un carro. Y todas esas son peticiones buenas. Pero ¿qué dice Mateo 6? ¿Acaso no ven las aves que no trabajan y el Señor les da de comer? ¿No ven las flores que no hilan y se visten mejor que Salomón? ¿Acaso yo no voy a tener cuidado de ustedes? Mas busquen, dice, primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas, dice, esas cosas que ustedes piensan que Dios no se las puede dar, serán añadidas. Ahora, no está hablando de cosas materiales necesariamente, está hablando de Él nos va a dar lo que necesitamos, las necesidades. Pero a veces la avaricia, la autorrealización, el querer ser alguien en la vida, nos apartan de Cristo, de su voluntad, y nos apartan de decir: no, ¿sabes qué? Yo vine a este país y la voluntad de Dios es que yo me haga millonario, entonces voy a agarrar 40 trabajos, no voy a tener vida, no voy a ir a la iglesia y me voy a hacer millonario. Esa es la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? El problema de eso es, tenemos que trabajar. Yo trabajo, todos trabajamos. Pero ¿sabes cuál es el problema de esa mentalidad? Es que Dios dice: ok, ¿quieres riquezas? Bueno, ahí está. ¿Quieres fama? Ahí te la doy. Y nos entrega a nuestras pasiones. Y el problema es que cada día nos alejamos más del Señor. Y cada día nuestras vidas están fuera de la voluntad revelada del Señor, de caminar como Él quiere que caminemos. Entonces, tercer punto, la voluntad de Dios es que anden dignos de Jesucristo. Mira el versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Escuchen bien: sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Acuérdense, Él es el que nos llena del conocimiento de su voluntad en su palabra, por el poder del Espíritu Santo, en toda sabiduría, comprensión espiritual, para que vivamos una vida que honre al Señor, una vida que camina en santidad, no perfecta, pero una vida de arrepentimiento, una vida de humildad, una vida que da frutos. Y esos frutos es de la vida de Cristo en ti. No vienen porque tú eres o yo somos la gran cosa, sino que porque la vida de Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la vida de Cristo fluyendo. Es Jesús. Y esa es la voluntad de Dios, que andes digno de Jesucristo. Si ya eres salvo, puedes, por el poder del Espíritu Santo, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecido con todo poder,
según la potencia de su gloria, porque tienes al Espíritu Santo, para que obtengas ¿qué? Perseverancia, paciencia, y que lo hagas con gozo. Algo que he notado yo, entre más viejo me hago, es que la perseverancia, no todos los que dicen Señor, Señor, confío en ti, no todos perseveran. Muchos se quedan en el camino y vienen las aves, los cuervos, las espinas, las piedras, y no da fruto. Las ocupaciones de la vida, las enfermedades, y no da fruto, porque Jesús no fue su centro. El dinero fue nuestro centro, la fama fue nuestro centro, los placeres de este mundo fueron nuestro centro. Pero si lo hacemos en Cristo, algo que he notado es que podemos estar cantando aquí y sí ensayamos, hermanos, para que sepan, sí ensayamos bastante. Y podemos estar aquí y haciendo y equivocándonos y todo, y podemos estar pocos, pero si Cristo realmente no está en nosotros, vamos a querer buscar experiencias, y no está mal muchas veces las experiencias, pero mi punto es que de adentro debe salir un gozo. Aunque yo esté en el desierto más grande, de adentro sale un gozo y una perseverancia y un anhelo de dar la gloria a Dios, y una paciencia que solo viene de Él. Solo viene de Él. Es algo sobrenatural avanzar en Cristo. Saben, cuando somos salvos, dijo alguien, es algo sobrenatural que solo Dios lo hace. Pero avanzar en santidad es avanzar en el milagro de la salvación, en el poder de su fuerza. Y eso solo viene en su voluntad. D.A. Carson, un autor, habla de la voluntad de Dios, acerca de que Dios, los creyentes del conocimiento de su voluntad, dice, no hemos cesado de orar por ustedes. Cuando Pablo habla de eso, debemos reflexionar sobre lo que Pablo quiere decir en el conocimiento de la voluntad de Dios, con el que desea que los creyentes sean llenos. Con frecuencia tendemos a usar la expresión la voluntad de Dios para referirnos, como le decía, a la voluntad de Dios para mi vocación o por algún aspecto de mi futuro que está determinado por una decisión inminente. Y todos pensamos en la voluntad de Dios así: es que Dios tiene algo mayor para mí, es que Dios tiene un propósito para mí en esta tierra. Y siempre eso nos roba el gozo, porque siempre estamos pensando en el mañana, en la cima. Pero vemos aquí hoy, vemos las sillas vacías, el pastor equivocándose, cantando ahí, o vemos mi enfermedad, vemos mi trabajo, vemos nuestro trabajo y decimos, ¿será esto lo que el Señor quiere? Y el punto es que el error ahí es, y eso es lo que quiero que entendamos, que nada de esto es intrínsecamente malo, pensar en la voluntad de Dios con eso. Y hay muchas maneras que el Señor nos guía y no debemos despreciarlas. Él usa circunstancias, Él usa personas. Sin embargo, el problema es que ese enfoque es bastante engañoso. Y le voy a decir por qué. Y D.A. Carson me ayudó a pensar en esto. Y quizás es un poco peligroso pensar en la voluntad de Dios así. Pues me anima a pensar en la voluntad del Señor principalmente en términos de mi futuro. Escuchen bien, mi vocación, mis necesidades. Y eso suele ser de otra forma egocentrista. Pienso en mí, por muy piadosamente expresado que esté. Y muchas veces pensamos más en nosotros. Pero consideren pasajes como Salmo 143:10, por ejemplo. Mira el salmista lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Escuche bien,
La oración es: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. No, Dios, quiero esto. Es bueno pedirle, está bien, pero puede ser peligroso que pensemos que la voluntad de Dios se tiene que someter a lo que yo digo. Dios hace lo que le place. Él es Dios. Yo tengo que decirle a Él: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios en este pasaje es prácticamente sinónimo de obedecer lo que Dios ha mandado. Lo que Dios ha mandado es su voluntad. Nuestra responsabilidad es hacerla. Y si nuestra responsabilidad es ser pacientes, perseverar, confiar en Él, glorificarlo a Él, ser dignos de Jesucristo, andar en Él, siguiéndolo, amándolo, en riqueza o en pobreza, en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo me cambio mi forma de pensar y digo: Señor, estoy en medio de esto, no sé lo que tú estás haciendo, pero Señor, quiero honrarte a ti. Tú tendrás cuidado de mí. Tú tendrás cuidado de mí porque confío en ti. Te sigo, Señor. Quiero honrarte. Si en el trabajo te dicen: mira, te vamos a dar $10,000 si firmas aquí para robar y nos vamos mitad y mitad. Fácil, $10,000 ya la hiciste para Navidad. Ya te compraste todo para Navidad. Tus hijos van a tener regalos. Tu familia va a tener comida. Pero estás desobedeciendo a Cristo al robar. Estás deshonrando a Cristo. ¿Podemos arrepentirnos? Claro que sí, todos hemos pecado. Pero la voluntad de Dios es avanzar en seguirlo a Él. En seguirlo a Él. Y no es fácil, pero podemos hacerlo en el poder de su fuerza. Y el Señor nos enseña eso. El salmista no nos anima a descubrir la voluntad de Dios, pues da por sentado que ya la conocemos. Más bien se preocupa por el cumplimiento de esa voluntad. Cuando dice enséñame, no dice enséñame tu voluntad, sino enséñame a hacer tu voluntad. Miren la diferencia. Nosotros oramos: enséñame tu voluntad, Señor, como que si Dios no ha hablado. Dios ha hablado por su Hijo. Hebreos 1 y 2. El misterio de Cristo ya fue revelado. Y muchas veces oramos: enséñame a hacer tu voluntad, Señor. No, oremos como el salmista: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. No, enséñame tu voluntad. Porque Él ya nos enseñó su voluntad en la palabra. Y ahora lo que nos queda a nosotros es obedecer en humildad. Enséñame, Señor. Pablo exhorta a los cristianos romanos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nuestros pensamientos cambian a la palabra, podemos ser transformados y conocer la voluntad de Dios y disfrutar de la voluntad de Dios revelada en su palabra, que es agradable, justa y perfecta. Por ejemplo, si la Biblia dice que la inmoralidad sexual es pecado, y hay gente que dice: no. Yo he escuchado hasta pastores que dicen: mi esposa es un estorbo para mí, la voy a dejar y me voy a conseguir otra que sirva al Señor. Yo digo: ¿qué Biblia están leyendo? Eso es pecado. Eso está muy mal. ¿Qué dice la Biblia? 1 Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que dejen la inmoralidad sexual y que cada uno sepa mantener a su esposa en su propio, dice, que sepa mantener a su esposa en santidad y honor. Eso está claro ahí. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar preguntando o justificando si yo puedo estar haciendo esto aquí? Entonces, la voluntad del Señor no puede reducirse a una mera búsqueda intelectual tampoco, sino que la voluntad de Dios
es estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Y cuenta un pastor esta historia, que cuando algunos cristianos quejosos acudían a él, les decía que sé cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, y él les decía: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es una locura pretender buscar la voluntad de Dios para la propia vida, ya sea en cuanto a una pareja o alguna forma de vocación cristiana, cuando no hay un deseo profundo de seguir la voluntad de Dios, tal como Él ya la ha revelado bondadosamente. Fíjate, si tu deseo es más servir, si tu deseo es más conseguir algo de Dios que buscar la voluntad de Dios revelada en su palabra, tenemos que cambiar algo ahí. Tenemos que cambiar algo ahí. Porque tenemos que ir a buscar su voluntad revelada en su palabra. Y Él ha dejado. Para terminar, último punto, la voluntad de Dios es que el Evangelio sea predicado para llamar pecadores esclavos en sus pecados, que se arrepientan. Mira el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Mira qué bonito, Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Demos gracias a Dios. La voluntad de Dios es que el evangelio sea predicado para llamar a pecadores esclavos en sus pecados, que se arrepientan, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. ¿Saben qué es redención? Es el pago que Jesús hizo, derramando su sangre para redimir esclavos, para rescatar esclavos. Nosotros éramos los esclavos, que estábamos esclavos de Satanás, del infierno, del pecado, y Jesús pagó un precio, a precio de sangre, para redimirnos y pagar ese precio. Qué hermoso es nuestro Jesús. Hagamos su voluntad, sigámoslo, seamos fortalecidos por Dios en perseverancia, en paciencia, con gozo. Demos gracias a Dios por la salvación, por otras iglesias, por su amado Hijo Jesucristo. Eso solo provoca, hermanos, adoración y alabanza. Gracias, Dios, por tu voluntad revelada en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Ayúdanos a darte gloria, Señor, y alabarte, porque eres santo y para siempre es tu misericordia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.